Raíces Podcast, temporada 2, episodio 8, Más que Vencedor. Les damos la bienvenida a nuestro octavo episodio de Raíces Podcast de esta segunda temporada. Bien entusiasmados, expectantes por el tema del día de hoy. Hoy vamos a estar hablando más que vencedor. Y estoy muy contento por este tema. Es un tema de fe, es un tema de triunfo, es un tema de victoria. Y vamos a verlo a la luz de la palabra de Dios. Y yo sé que tu vida va a ser empoderada para alcanzar las bendiciones, las promesas y la victoria que Dios tiene para tu vida. ¿Cómo estás, Karen? Muy bien, David. Estoy feliz porque acabo de recibir un email del cielo. Amén. Hoy, este es nuestro octavo episodio. Sí. Y el número 8 es nuevos comienzos. Sí. Y ser más que vencedor tiene mucho que ver con un nuevo comienzo en nuestras vidas. Sí. Así que estoy contenta. Creo que estamos proféticos. Amén. Y llenos de fe. Sí, amén, amén. Dios es muy, muy bueno. Y vamos a la palabra de Dios, Romanos capítulo 8, versículo 37. Dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Qué linda la palabra de Dios. Yo amo la palabra de Dios. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La palabra de Dios nos enseña no que somos vencedores, nos enseña que somos más que vencedores, por encima de los vencedores todavía. Estamos por arriba y es maravilloso. Muchas veces a nuestra vida, Karen, pueden llegar cosas que no vienen de Dios, que a lo mejor pueden ser que parezcan cosas buenas, pero todo aquello que llega a nuestra vida y no viene de Dios, nos va a alejar de Dios, va a alejar nuestra relación con Dios. Pudiera ser, a lo mejor aquellos que son más jóvenes, una novia, que desde que llegó la novia, llegó el novio, ya no vas tanto a la iglesia, ya no oras tanto. Quizás un trabajo, que ahora ese trabajo ya no te permite ir los fines de semana a la casa de Dios. Trabajas tanto que ya no te da tiempo para orar. Trabajas tanto que ya ni siquiera tienes tiempo para pasar un tiempo a la semana con tu familia, con tus hijos. Todo aquello que llega a nuestra vida y nos aleja de Dios, no viene de Dios. El propósito de todo aquello que llega a nuestra vida, pero que Dios no envió, este es el propósito, alejarnos de Dios. Porque si estamos lejos de Dios, el diablo y el enemigo de nuestras almas nos va a poder destruir. Porque cuando estamos con Dios, dice que podemos ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero cuando Él nos aleja, las circunstancias nos alejan de Dios, entonces vamos a poder ser destruidos, vamos a poder ser robados. Dice la palabra de Dios, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo que haya de venir, ni lo que sea muy alto, muy profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es decir, aunque vengan circunstancias, situaciones a nuestra vida que nos quieran alejar de Dios, Dios nos ha hecho más que vencedores frente a esas cosas. Vamos a poder vencer todo aquello que nos quiera alejar de Dios. Dios nos ha dotado de una fuerza para vencer todo aquello que pretenda alejarnos del Señor. Nada nos separará del amor de Dios. Nada nos alejará de su gracia. Nada nos alejará de su amor. Él nos ha dotado una provisión de poder para vencer todo aquello que quiera alejarnos de Él, alejarnos de nuestro destino, alejarnos de su amor. Amén. Este versículo yo creo que es de mis favoritos, Sí. porque me indica que no hay algo suficientemente grande que me pueda separar del amor de Dios. Hermoso. Y eso es un gran consuelo, porque muchas personas en la vida han enfrentado situaciones que en verdad sienten que eso los alejó de un Dios que les ama. Ejemplificando, cuando una persona ha vivido algo muy traumante, ya sea un abuso sexual, una violación o un abuso físico muy fuerte, o incluso que haya sido un veterano de guerra, personas que vivieron cosas muy fuertes, muy traumantes, se le dice a esa persona que es un sobreviviente a un trauma. Claro.
Una persona que sobrevivió a un abuso sexual de niño, un abuso crónico, se le dice, tú fuiste un sobreviviente de abuso. Qué tremendo. Sin embargo, Dios no quiere que seamos sobrevivientes. Dios nos hizo más que vencedores. Claro. Un sobreviviente tiene cicatrices, David. Una persona que sobrevivió a una guerra va a tener cicatrices de guerra, cicatrices de batallas, pero ahí van a estar esas cicatrices y esas cicatrices le van a recordar lo fuerte que es o lo fuerte que fue, pero siempre va a haber un recuerdo de ese trauma y ese dolor que le generaron Claro. esas cicatrices. Pero Dios te lleva a un nivel más alto, algo que no existe en este mundo. Es más que vencedor. Qué tremendo. Y cuando tú eres más que vencedor, ni siquiera hay cicatrices. Hay un versículo en Job donde dice que te haré olvidar el dolor que Wow. sufriste. Querrás acordarte de ese dolor y no lo recordarás. Qué tremendo. Ese nivel de más que vencedor es todavía mayor. No nada más eres sobreviviente, eres más que vencedor. Ya ese dolor, cuando lo recuerdas, es como que lo viviste, pero no lo viviste. Te acuerdas, pero ya no duele. Sí sabes que lo viviste, pero ya no genera dolor. Ni siquiera tienes la cicatriz en tu corazón. Qué hermoso. Es una restauración tan grande que incluso es un perdón divino. Ni siquiera le deseas mal si es que eso que viviste lo generó otra persona o no. Claro. Lo que sea que hayas vivido, Dios te quiere llevar al nivel de más que vencedor. Y el nivel de más que vencedor, ni siquiera hay cicatriz. Eres total y completamente restaurado en cuerpo, alma y espíritu. Qué hermoso. Y esa es la dimensión que Dios quiere para nosotros. Eso es maravilloso. Dios nos hace más que vencedores. Sí. Qué lindo. Qué lindo. Hay dos armas, Karen, que nosotros podemos usar para vencer en este mundo. Sí. Es una provisión de Dios para vencer. Y la primera arma que me gustaría que meditáramos es el bien vence el mal. Wow. Nosotros tenemos que tenerlo bien claro en nuestra mente. El bien vence el mal. El bien siempre va a estar por encima. Va a tener más fuerza, va a tener más poder. Nosotros lo podemos ver, la luz predomina sobre las tinieblas. Así es, el bien predomina sobre el mal. Si queremos vencer, tenemos que alejarnos del mal. ¿Sabes, Karen? El mal solamente va a destruirnos, va a robarnos, va a matarnos, va a frustrarnos. El mal siempre nos va a llevar a la derrota. El mal nos va a llevar de picada. Lo malo nos va tarde o temprano, nos va a llevar de picada. El bien siempre vence al mal. La palabra de Dios lo dice. Romanos 12:21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Wow. Tenemos que vencer. Tenemos un llamado a vencer. Tenemos un llamado a sobreponernos. Tenemos un llamado a levantar la cabeza y salir adelante. Dice, vence con el bien al mal. Tenemos que levantarnos y vencer. No podemos dejarnos dominar por lo malo, por la tristeza, por la arrogancia, por el rechazo, por el dolor, por la venganza. No, vence con el bien el mal. El mal siempre, el final del mal es destrucción. Wow. El final del mal es derrota. El final del mal es ir en picada. El final de lo malo, aunque en un momento o en una temporada pudieras ver que pareciera ilusoriamente que va despuntando, el fin de los malos es su caída. Siempre tú puedes ver a alguien, no hombre, es que está pasando las materias porque copia y trae los exámenes y hace trampa, es un tramposo y se graduó y es, imagínate un doctor que se graduó con fraude, pagándole a los maestros y todo. El fin es que no va a tener trabajo, que va a matar pacientes, que no le va... ¿Para qué quiere ser doctor? Sí. O sea, el fin del mal Sí. es destrucción. El fin de lo malo es pérdida. O sea, entonces lo malo siempre te va a llevar a la pérdida. Pero el fin del bien es exaltación. Wow. El fin del bien, de hacer las cosas correctamente, es elevación, es crecimiento, es despunte. Entonces dice la palabra de Dios, vence con el bien al mal. Determínate a hacer las cosas correctas. Determínate a vivir en integridad, en el bien, en la luz, en lo bueno. Porque lo bueno, el fin de lo bueno, siempre va a ser
elevación, siempre va a ser crecimiento. El fin de lo malo siempre va a ser destrucción. Aunque si los dos salieran en una carrera, el que hace el bien y el que hace el mal al mismo tiempo, pareciera que el que hace el mal toma atajos y pareciera que está yéndole bien, y el que hace bien va llevando su carrera con esfuerzo y parece que no tiene tanta elevación que el que al parecer está tomando atajos. Pero el fin de la carrera del mal es destrucción y pérdida, y el del bien es llegar a la meta, vencer, ganar, tener victoria. Entonces el bien siempre va a vencer al mal. Escoge el bien, escoge la integridad, escoge la bondad, escoge la luz, escoge hacer las cosas correctamente, conforme a la sabiduría de Dios, porque el bien siempre va a vencer al mal. Y yo creo, David, que no siempre es fácil escoger el bien porque requiere muerte. Claro. Al yo. En el caso de una ofensa, cuando somos ofendidos, muchas veces la ofensa, David, hace que no seamos más que vencedores. Qué tremendo. ¿Por qué? Porque nos centramos en una estación y no podemos salir de esa ofensa y estamos dando vueltas como el pueblo de Israel. Estás dando vueltas en una situación y no eres más que vencedor porque no puedes salir de eso que te ofendió. Y muchas ofensas que vienen a nuestra vida es para aprender y para seguir adelante, pero hay gente que se estaciona y da vueltas y no logra tener el aprendizaje de esa experiencia y seguir adelante. Y yo creo que es uno de los enemigos de los hijos de Dios, la ofensa. Porque cuando el pecado ya no te puede vencer, cuando ya eres un hombre íntegro, fiel, que no roba, que no adultera, que cuida sus ojos, que cuida su comportamiento, la ofensa es el arma del enemigo. Qué tremendo. Para ahora sí engancharte en algo que te estacione y te estanque y no te deje avanzar. Y me gusta mencionar esta herramienta de la ofensa porque yo la veo mucho en las personas que ya tienen un nivel espiritual en donde ya murieron a muchas cosas en su carne, en el pecado, se cuidan mucho, pero la ofensa es como que el último dardo que el enemigo lanza, porque afecta también a ministros, afecta también a siervos de Dios. La ofensa es el dardo del enemigo con el cual él puede lograr que te estaciones años en un dolor en tu corazón. Tremendo. Y eso es enemigo de ser más que vencedor. Claro. Entonces, porque ser más que vencedor es avanzar. Y a veces la ofensa te estaciona. Sí. Entonces, no permitir que la ofensa nos estacione. ¿Y cómo lo hacemos? Venciendo el mal con el bien. ¿Cómo lo venzo? Perdonando. Claro, no es fácil, pero no hay otra manera. Claro. No hay otro camino. Y cuando elegimos vencer ese mal con el bien, que es el perdón, vamos a lograr a transitar a lo que sigue. Claro. Entonces tenemos que dar ese paso venciendo. Es una guerra, a lo mejor incluso con nuestro pensamiento, con nuestras emociones, con el ego golpeado, pero lograr dar ese brinco a más que vencedor. Qué tremendo lo que dices, Karen, porque cuando nosotros perdonamos, dice la palabra de Dios, que tenemos que bendecir a los que nos persiguen. Sí. Y esto es vencer con el bien el mal. Tenemos que bendecir a los que nos persiguen. Es decir, mi lucha no es contra carne y sangre. Yo no voy a vencer a quien me persigue. Yo voy a vencer el mal que hay en mi corazón de venganza, de resentimiento, de ofensa, de la ofensa. Eso que está ahí, yo tengo que ver eso malo que está en mi corazón, la ofensa que tengo aquí, el deseo de venganza, el dolor que hay en mi corazón que no me deja avanzar. Yo lo tengo que vencer ¿con qué? Con el bien. Y Jesús nos enseña, bendice al que te persigue. Es decir, Jesús no quiere que ganes sobre otra persona. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra lo espiritual. Entonces, cuando tú bendices a aquel que te está persiguiendo, tú le haces bien. Si necesita un vaso de agua, le das agua con hielitos todavía. Y si le puedes echar tank, le echas tank. O sea, le echas saborizante para que un buen rico vaso de agua, con un saborizante rico, con algo rico. Entonces, tú estás bendiciendo
al que te persigue, pero con ese bien tú estás venciendo la ofensa en tu corazón, la maldad, aquello que se está albergando en tu corazón. Tú vences con el bien, vences el mal. Wow. Porque nuestra lucha no es contra carne y contra sangre, sino contra principados, potestades de las tinieblas de este siglo. Es decir, nuestra lucha es espiritual. Entonces Jesús nos dice, vence con el bien al mal. No es que vas a vencer y poner y avergonzar a que te está persiguiendo. Exacto. No se trata de eso, sino que el que te persigue a veces te ocasiona rechazo, dolor en el corazón. Y tú no puedes albergarlo porque te va a detener, como bien tú decías, Karen, te va a frenar. Entonces esa maldad, esa venganza, ese coraje, esa ofensa en tu corazón, tienes que vencerla. ¿Cómo? Con el bien. Ve y bendice a que te persigue. Exacto. Y cuando tú bendices a aquel que te ha hecho mal, se queda libre. Una cosa es perdonar. Tú puedes decir, yo te perdono por lo que me has hecho. Eso es un nivel de perdón. Pero cuando tú puedes bendecir a aquel que te ha hecho mal, tú eres libre totalmente. Eres libre. No hay mayor libertad en una persona que aquella que puede bendecir a aquel que le ha hecho mal. Wow. Y eso es tremendo. Así es. Eso es poderoso. Otra forma, Karen, de vencer lo malo con lo bueno es llenándonos de lo bueno. Amén. Muchas veces nosotros tenemos una lucha interna como seres humanos. Decía el apóstol Pablo, lo que quiero no hago y lo que no quiero hacer eso hago. Y hay una lucha interna dentro de nosotros para agradar a Dios, para crecer, para alcanzar nuestro destino. Entonces, nosotros estamos luchando contra la oscuridad que pueda haber en nuestro corazón, pero tenemos que vencer esos pensamientos equivocados, esos deseos incorrectos, esos hábitos que no le agradan a Dios. Eso es malo. Y nosotros tenemos que vencer con el bien el mal. ¿Cómo vencemos ese mal que hay en nuestro corazón? Llenándonos de lo bueno. Tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. Llénate de la presencia de Dios. Que tu tiempo, tienes tiempos donde lo inviertes mal, haces cosas incorrectas con tu tiempo. Ahora llena tu tiempo con las cosas de bien. Amén. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Ahora llena tu tiempo con ir a la iglesia, con leer la palabra, con orar. Vence con el bien al mal. Cuando tú te llenas de lo bueno, cuando tú te llenas de Dios, de la palabra de Dios, lo malo que pueda haber en nuestro corazón empieza a ser aplastado, empieza a ser derrotado, empieza a ser vencido. Entonces, ¿cuál es la clave? Esta es el arma poderosa. Vence tu mal llenándote de bien. Amén. Pero el bien solamente viene de Dios. Entonces, llénate de Dios y entonces la llenura que recibas de Dios va a destruir, va a destripar, va a terminar con lo malo que pueda haber en nuestro corazón. Entonces, la primera arma poderosa para ser más que vencedores es vence con el bien El mal. el mal. Y la segunda es la fe, David. Sí, amén. La fe es poderosísima. La fe vence al mundo, cara. Yo Sí. quiero que lo veamos en la palabra de Dios. ¿Tendrás por ahí el versículo? Sí. Dice en 1 Juan 5 del 4 al 5, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Esta es la victoria que ha vencido al mundo. Fíjese lo que dice. No es la victoria que está venciendo. No es la victoria que lo va a vencer en un futuro. Es la victoria que ya venció al mundo. Ajá. Nuestra fe. Sí. Cuando nosotros tenemos fe en Dios, la fe es poderosísima. Cuando usted entra en el ámbito de la fe, entonces usted entra en el ámbito de la victoria. Porque la fe ya venció. No va a vencerlo en un futuro. Ya ganó. Ya venció. Entonces tenemos que entrar en el ámbito de la fe para poder caminar en victoria. Y yo quiero dar una ilustración al respecto. Los seres humanos estamos enseñados a caminar en nuestros 5 sentidos. Hemos sido entrenados para movernos en los 5 sentidos, en el olfato, en la vista, el tacto, ¿verdad? Ya los conocemos. Entonces, nuestros 5 sentidos no son malos. Sin embargo, los 5 sentidos Dios nos los dio para podernos mover en la tierra, en lo natural, en lo terrenal. Sin embargo, hay situaciones que requieren la intervención de Dios, lo sobrenatural, el poder de Dios. Pero nuestros 5 sentidos no son el conducto para que el poder de Dios entre a nuestra tierra y traiga victoria sobre
alguna situación que estemos viviendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay veces que queremos traer el poder de Dios a través de nuestros 5 sentidos. Y creyendo y llamando que estamos caminando en fe, decimos, esto no funciona. Y nos atrevemos muchas veces a decir, la fe no sirve para nada. Esto de Dios no es cierto. Pero no es que no sea cierto, es que usted está usando el conducto inadecuado. Wow. Usted tiene que usar el conector, el conducto correcto. El conducto es la fe. La fe es como un electricista. Un electricista sería torpe que en vez de poner los conductos correctos, usara conductos de plástico. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Y entonces ya hizo toda la instalación eléctrica con puros cables de plástico y entonces prende el interruptor y todavía dice el electricista, la electricidad no existe. No, pues entonces sería incoherente. La electricidad sí existe. La electricidad es real. Tiene un poder impresionante. Pero estás usando el conducto inadecuado. ¿Sí me estoy explicando? Entonces nosotros tenemos, para poder bajar el poder de Dios a esta tierra, tenemos que usar el conducto correcto. No son nuestros 5 sentidos. No es por lo que vemos. No es por lo que oímos. No es por lo que palpamos. No es por ver cómo se ven las cosas. Parece que sí. Parece que no. Los números sí me dan, no, así no se baja el poder de Dios. Los 5 sentidos son buenos para manejarnos en la tierra, pero para traer el poder de Dios a nosotros, el conducto correcto se llama fe. Wow. Y cuando nosotros caminamos en fe, nos ponemos por encima de los 5 sentidos, es decir, no lo veo, pero Dios ya lo está haciendo. Y te quedas, pero es que tu vista te dice otra cosa, sí, pero mi fe, que es el conducto correcto para traer el poder de Dios y vencer, me dice, Dios ya hizo el milagro. Amén. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, esa fe, cuando caminamos en fe, esa fe es la que nos va a dar la victoria. Hay cosas que vivimos que no se pueden vencer ni solucionar con los 5 sentidos, ni con la inteligencia, ni con la vista, ni con hay cosas que no podemos vencer terrenalmente. Necesitamos el poder de Dios. Pero no podemos traer ese poder de Dios por nuestros 5 sentidos. Ni me estoy explicando por acá. Necesitamos subir al ámbito de la fe. Cuando subimos al ámbito de la fe es el conducto que trae el poder de Dios a su situación, a su circunstancia, a su vida. La fe va a traer el poder de Dios a su casa, a su familia. La fe trae el poder de Dios a su negocio, a sus finanzas. Necesitamos caminar por fe, por fe. Y la fe es un desafío, Karen, porque nos pone por encima de los 5 sentidos. Pero estamos tan acostumbrados a que caminemos por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que palpamos, que cuando Dios viene a nuestra vida y nos reta y nos dice, tienes que caminar por encima de tus 5 sentidos y creer lo que Dios dijo que iba a suceder. Y cuando nosotros creemos la palabra de Dios, aunque sea contraria a lo que estamos viendo, milagrosamente lo que Dios dijo y nosotros creímos va a suceder y lo vamos a ver. Qué poderoso, ¿verdad? Qué poderoso. Y también creo, David, que la fe, el nivel de fe tiene que ver también con el nivel o la calidad de tierra que tienes en tu corazón. Claro. Hay que recordar que siempre que en la Biblia se menciona la tierra, habla del corazón del hombre. Sí, y un corazón malvado no puede tener fe, batalla. Claro. Un corazón como el del niño es el que se facilita que se desarrolle un corazón con fe. Sí. El corazón de un niño, pero un corazón incrédulo, en Hebreos menciona que es un corazón malvado. Sí. Entonces, un corazón malvado es un corazón incrédulo, batalla para creerle al Señor. Sí. Entonces, nosotros también tenemos que trabajar con nuestros corazones y arar nuestros corazones. Yo ya había mencionado este versículo en otro episodio, pero lo quiero volver a mencionar porque es un versículo muy, muy bonito. Está en Oseas 10:12, Nueva Traducción Viviente, dice: planten buenas semillas de justicia y levantarán una cosecha de amor. Dice después, aren la dura tierra de sus corazones, porque ahora es el tiempo de buscar al Señor para que Él venga y dice, y haga llover justicia sobre ti. Entonces, para ser más que vencedor, yo quiero una cosecha de amor,
¿verdad? Yo quiero vencer, quiero una cosecha de amor, quiero que la lluvia del Señor venga. Bueno, Él te da una condición. Dice, siembra semilla, y recuerdo la semilla de mostaza. Claro. Siembra la semilla de mostaza. Si tuvieras fe como una semilla de mostaza, cosecharás eso que anhelas. Dice, pero también hay una condición, tienes que arar tu corazón. Porque ese nivel de fe que tú estás hablando es hermoso, pero no funciona si mi corazón está lleno de maldad. Claro. Y también recordamos que la fe funciona siempre. La palabra de Dios funciona siempre. Pero porque a veces no funciona en algunas personas. ¿Cuál es el ingrediente que cambia? La tierra. Qué tremendo. La buena tierra, la buena palabra va a sembrar, porque la palabra tiene calidad y la fe también tiene calidad, porque la fe proviene de Dios. Pero ¿qué es lo que nos falla? La tierra, el corazón del hombre, nuestro corazón. Entonces en este versículo me encanta porque dice Dios, le está hablando al pueblo de Israel, le dicen, aren la dura tierra del corazón. ¿Tienes un corazón duro? ¿Cómo sabes qué tan duro es tu corazón? ¿Qué tanto le crees a Dios? ¿Qué tanto tú le crees que puedes ser más que vencedor? Porque se oye muy bonito, soy más que vencedor. Si eres más que vencedor, estás venciendo, ¿te consideras que estás siendo más que vencedor? Entonces tienes que reflexionar cómo estás en tu corazón. Ser más que vencedor no consiste en lo que está pasando en nuestro alrededor, es qué está pasando en tu corazón. ¿Le crees a Dios? ¿En verdad le crees al Señor? Si tú le crees a Dios, entonces qué bueno. Pero si no, si tú estás diciendo, no le creo, de hecho estoy bien amargado, estoy muy enojado o estoy muy triste, siento que estoy viviendo un panorama terrible. Bueno, trabaja tu corazón. Y creo que ahí es donde la buena semilla de mostaza puede dar ese fruto. Qué hermoso. Esa fe. Pero tenemos que trabajar el corazón. Yo creo que es el ingrediente que varía en todos los casos. Sí, claro. Porque la buena semilla tiene calidad, la fe es de calidad, pero el corazón del hombre es el que varía. Por eso en algunos funciona un milagro y en otros no. Claro. Qué hermoso, qué hermoso. Ahorita que mencionabas la semilla de mostaza, la semilla es una de las pequeñas, es las semillas de las más chicas que hay, si no es que la más chica de las semillas. Pero esa semilla de mostaza con nuestros ojos físicos vemos que está muy pequeña. Pero Dios ha dicho que esa semilla de mostaza puede ser un árbol grande y frondoso. Entonces dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que tener fe como la semilla de mostaza. No del tamaño de la semilla, sino la misma fe que tiene la semilla de mostaza. La semilla de mostaza tiene la fe de que aunque se ve pequeña, puede llegar a ser grande en Dios y cumplir su destino. Esa es la fe de la semilla de mostaza. Sí. Entonces, así nosotros si queremos guiarnos por nuestros sentidos físicos, pues no nos vamos a ver chiquitos y orejones, ¿verdad? Nos vamos a ver pequeños. No vamos pues yo no estoy para lo que Dios quiere hacer conmigo. Que perdone, yo no puedo perdonar. Que yo alcance estas promesas de Dios, yo no las puedo alcanzar. Otros quizás sí. Y nos vemos pequeños. Pero eso es lo que ven tus sentidos. Pero cuando tú tienes fe, como la tiene un grano de mostaza, tú dices, sí, ahorita estoy pequeño, pero si Dios dijo que puedo ser un gran árbol, voy a ser un gran árbol. Ahorita estoy pequeño, pero voy a ser un gran árbol. Pero voy a alcanzar mi destino. Voy a alcanzar... Tus ojos están viendo una cosa, pero tu fe está viendo lo que Dios dijo. Entonces, cuando nosotros caminamos por encima de los sentidos, entonces ahí nosotros vamos a ver lo que Dios dijo y eso va a traer victoria a nuestra vida. Y eso es poderoso. El versículo que mencionabas ahorita, Karen, lo tengo por acá, Hebreos 3:12, dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, en ninguno de nosotros, corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. La palabra de Dios nos enseña y nos lleva, su sabiduría nos dice que no permitamos que haya en nosotros un corazón malo de incredulidad. El malo no cree. El malo no le cree a Dios. Nosotros tenemos que tener un corazón para Dios, abierto al Señor, abierto a que Dios puede cambiar nuestras vidas. Un corazón malo de incredulidad se aparta del Dios vivo. Se aparta. Si usted tiene el deseo de acercarse a Dios, su corazón se está alineando al Señor. Eso es maravilloso. Usted tiene que creerle a Dios.
Usted tiene que seguir avanzando. Corazón malo de incredulidad se aparta del Señor, dice la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que buscar cada día acercarnos más a Dios. Cuando una persona siente menos necesidad de estar con Dios es cuando más lo necesita. Wow, sí. Cuando menos necesidad sientes de ir a la iglesia, cuando menos necesidad sientes de orar, cuando menos necesidad sientes de acercarte es cuando más lo necesitas. Tu corazón se está enfriando. Necesitas. Cuando un corazón quiere acercarse a Dios, su corazón está con fe, está caliente, está con fuego. Entonces nosotros, dice, ninguno de nosotros, no hay excepción, ni ministros, ni los nuevos convertidos, ni el que tiene 50 años en la iglesia, ninguno de nosotros tenga un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Tenemos la primera señal en que alguien se empieza a apartar de Dios es cuando deja de empezar a creerle a Dios. Eso es demasiado bueno para ser verdad. No, hombre, eso que están diciendo, ¿a poco los enfermos se sanan? No, hombre, ¿a poco una persona puede ser transformada y cambiada? La primer señal de que nuestro corazón se está apartando del Señor. Nosotros tenemos que mantener un corazón con fe. Tenemos que creerle a Dios sus maravillas, que para Dios todo es posible, que en Dios somos más que vencedores y eso nos va a acercar al Señor. Y eso es muy lindo. Amén. David, debemos de saber que el Señor siempre nos lleva en triunfo. Sí. Hay un versículo que aquí mencionaste, es 2 Corintios 2:14. Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Lo dice el apóstol que está encadenado en una cárcel. Qué tremendo. Y te quedas, ¿por qué Pablo habla así? Si en mi vista, como dices tú, él está en fracaso, está encarcelado. Él no se consideraba fracasado, él estaba haciendo el propósito de Dios. Él se sentía en triunfo porque estaba en la voluntad de Dios. Entonces, estar siempre en triunfo no tiene que ver con las cosas que vemos. Claro. Estar siempre en triunfo es qué tanto el Señor está haciendo en ti. Y a veces se nos olvida eso. Muchas veces cuando viene la prueba nos sentimos fracasados. Me fue mal en este negocio, fracasé, estoy en bancarrota, mi relación terminó, mi matrimonio terminó, mis hijos se me están rebelando y tú comienzas a ver el problema y te sientes que no vas de triunfo en triunfo. Pero aquí te lo está diciendo la palabra, tú vas de triunfo en triunfo. Nos lleva siempre en triunfo, tú vas para arriba. Y te quedas, ¿por qué no lo veo? Bueno, porque estás viendo todo con tus ojos naturales, pero si te ves en el Espíritu, tú estás más cerca de Dios. Claro. Tú estás mejor ahora, porque cuando todo te iba bien, te estabas alejando del Señor. Y ahora esta prueba te está añadiendo un mayor y excelente peso de gloria. Entonces, a veces es necesario que veamos las cosas desde un ámbito espiritual y nos vamos a dar cuenta que adquirimos sabiduría, que adquirimos madurez, que aprendimos a perdonar, que a través de esa prueba que parecía que venía a destruirnos, nos vino a formar algo más poderoso en nosotros. Sí. Dios nunca te lleva para atrás. Así es. Pareciera que sí. Y no importa que las personas te lo digan. Claro. Lo importante es qué dice Dios de ti y qué está produciendo Dios en tu corazón con esta prueba. Me acuerdo de José. José tenía un sueño, tenía una palabra de Dios, tenía una visión que Dios le dio y cuando la soltó y la creyó, pareciera que se estaba alejando de la visión. Fue vendido, fue esclavo, pareciera, pero no se estaba alejando de lo que Dios le habló. Se estaba acercando a su triunfo. Entonces, sin importar las circunstancias, es una forma en que a veces Dios trabaja. No lo entendemos, pero tenemos que estar firmes en la fe, creyendo lo que Dios dijo, Dios lo va a hacer. Dios está conmigo, no me va a dejar. Voy a perseverar y si perseveramos creyendo, realmente toda circunstancia que vivamos nos está acercando al triunfo que Dios tiene para nosotros. Se me hace hermoso este versículo porque dice que Él nos lleva siempre en triunfo, dice, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Dios nos lleva siempre en triunfo
En Cristo Jesús. Cuando usted está en Cristo, usted siempre va a ir en triunfo. Así es. Usted no va a ser un derrotado, un fracasado. Cuando usted está en Cristo, Dios le va a dar la victoria ante toda circunstancia. Dios lo va a hacer más que vencedor. Eso dice la palabra de Dios. Yo lo creo. Dice, siempre en triunfo en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es de lo que me tengo que preocupar? El problema es que a veces nos preocupamos por estar en triunfo. Pero nos tenemos que preocupar por estar en Cristo. Wow. Porque dice, Él nos va a llevar siempre en triunfo en Cristo Jesús. Claro. Entonces, cuando yo me preocupo, me esfuerzo por perseverar en Cristo, Él se encarga de llevarme a estar siempre en triunfo. Entonces, esa es la diferencia. Sí. El problema es que invertimos la motivación. Sí. Invertimos el deseo y deseamos más el triunfo que a Cristo. Claro. Y nos alejamos del triunfo. Pero cuando anhelamos más a Cristo que cualquier otra cosa, Él nos lleva al triunfo también. Wow. Entonces nosotros, dice, siempre vamos a estar en triunfo estando en Cristo. Usted tiene que estar en Cristo siempre. Sí. Esté cerca de Dios. Acérquese a Dios. Siempre tiene que permanecer creyendo en la palabra, permanezca, persevere, orando en la Biblia, creyéndole a Dios, yendo a la iglesia, sirviendo. Usted tiene que estar en Cristo, en Cristo. Estar en Cristo es como estar dentro de. Sí. Es decir, imaginemos, yo tengo aquí mi mano y en esta parte, aquí ahora el micrófono está en mi mano. ¿Sí me explico? Nosotros tenemos que entrar y estar dentro de Cristo. Tenemos que estar sumergidos de Cristo. Tenemos que ir a estar, llenarnos, estar saturados de Cristo. Llénese de Cristo. Usted tiene que permanecer en Cristo. Cuando usted pone a Cristo en primer lugar, Él se encargará de llevarlo a usted siempre en triunfo. La gente creyente que va siempre en triunfo conocen el secreto y la clave. La clave no es buscar el triunfo, la clave es buscar a Cristo. Porque cuando buscamos el triunfo, Karen, podemos apartarnos de Cristo. Sí. Si queremos el triunfo, si queremos las victorias solamente, si queremos ver el milagro, si queremos el avance y por algún otro lugar alguien nos ofrece un atajo, aunque ofenda a Dios, si nuestro deseo es el triunfo, podemos llegar a tomar un atajo. Sí. Y eso nos puede hacer que nuestra alma se pierda y se desvíe. Pero Dios nos dice, te voy a llevar siempre en triunfo en Cristo Jesús. Cuando nuestro deseo no es el triunfo, cuando nuestro deseo es Cristo. Yo quiero estar en Cristo. Yo quiero ser fiel a Cristo. Yo quiero ganar a Cristo. Yo quiero ser más semejante a Cristo. Yo quiero hablar como Cristo. Yo quiero hacer lo que Cristo hacía. Cuando mi deseo es Cristo, entonces Él nos va a llevar al triunfo para alcanzar nuestro propósito. Y como bien decías tú, Karen, el triunfo pareciera, es muy variante. Un triunfo pudiera ser triunfo para uno y fracaso para otro. Exacto. Un triunfo podría ser triunfo para mí, pero para otra persona podría ser que estoy desperdiciando mi vida. Sí, pero el verdadero triunfo es cumplir mi propósito en Dios. Así es. Ese es mi triunfo. Mi triunfo es alcanzar a Jesús. Mi triunfo es ser cada vez más como Él y cumplir mi destino, el destino que Él me dio para mí en la tierra. Ese es mi triunfo. Por eso el apóstol Pablo, como bien tú decías, decía, yo estoy en triunfo. Sí. Tengo un discípulo, Timoteo. Tengo una iglesia en Corintio a la que le estoy escribiendo. Las cartas están circulando, llevando el evangelio a todo el mundo. El mundo me ve en la cárcel, ok, pero yo estoy cumpliendo mi destino. Estoy cumpliendo lo que Dios, la misión por la cual Dios me envió. Entonces el triunfo podría ser triunfo para uno y fracaso para otro. Pero nosotros tenemos que entenderlo. El triunfo es cumplir la voluntad de Dios. Y Él nos va a llevar siempre en triunfo, pero no podemos anhelar el triunfo más que a Cristo. Claro. Nuestra pasión, nuestro deseo es ser Cristo. Si permanecemos en Cristo, Él nos va a llevar siempre en triunfo. Así es. Y reiterando este versículo que me encanta, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo. Amén. Que me fortalece. Así todo. Es. Todo. Todo. No hay reto, no hay Goliat, Sí. no hay circunstancia, no hay nada que pueda venir a su vida que usted no pueda vencer en Cristo. Si usted está cerca de Dios, si usted permanece en Cristo, no existe
situación difícil, no existe tragedia, no existe situación adversa que usted no pueda salir adelante si usted permanece creyéndole a Dios, permanece en Cristo. Yo vengo a decirle en esta hora que todo lo puede en Cristo. Como Karen lo estaba diciendo ahorita, todo lo puede en Cristo, que lo va a fortalecer. Todo lo podemos en Cristo. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y ya yo como último comentario para cerrar este episodio tan bello que me encantó, reiterando, nada me podrá separar del amor de Dios. Con Amén. este versículo casi empezamos, fue el segundo que mencionaron. Nada nos podrá separar del amor de Dios. En una prueba, dude de su juicio, dude de sus decisiones. En una prueba, dude de muchas cosas, pero nunca del amor de Dios. Claro. Puede dudar, sí, tomó decisiones incorrectas, tal vez fue sabio y simplemente llegó un mal a su vida, Dios permitió algo. Nunca, aún así, nunca dude del maravilloso amor de Dios, porque eso es lo que nos va a sostener en un tiempo difícil. Nada me podrá separar del amor de Dios. Tal vez hay pruebas que me van a quitar la paz, hay pruebas que me van a abrir puertas de temor, ok, pero el amor de Dios, nada me lo va a robar, nada me va a quitar el amor de Dios. Y en esa base se tiene que ir lo demás. Amén. Qué porque el verdadero amor echa fuera el temor. Sí, amén, así es. Así es, vamos orando. Vamos orando ahí donde usted está. Queremos orar por usted, Señor. Bendecimos, Señor, a cada persona que nos ve. Oramos en el nombre de Jesús, que son más que vencedores. Confesamos la victoria en sus vidas. Sí, cada persona que está acercándose a Dios, que está en Cristo, cada persona que está viendo este programa, oramos, confesamos que una victoria grande viene sobre sus vidas, que ellos no serán derrotados. Vencerás, vencerás. Vengo a decirte, vencerás en el nombre del Señor. Vencerás en Cristo Jesús. Vengo a hablarte a ti, si la circunstancia que estás pasando, vencerás. Agárrate de Dios, aférrate a Dios, tómate de la mano de Dios. Lo más difícil es fracasar cuando vas tomado de la mano de Dios. Tómate de la mano de Dios más que nunca. Yo vengo a confesar sobre ti que vencerás ante esa situación, esas circunstancias. Serás más que vencedor. Toda situación de enfermedad, todo problema en la familia, todo problema financiero, vencerás. En Cristo vencerás, vencerás. Tómate de la mano de Dios, vencerás, vencerás en el nombre del Señor Jesucristo. Tómate de la mano de Dios, vencerás en el nombre del Señor Jesucristo. Yo personas con situaciones financieras que los agobian, pero yo veo cómo la mano de Dios está trayendo finanzas sobre su vida. Tómate de la mano de Dios. En Cristo vencerás. No serás destruido, no serás avergonzado. Nadie que cree en Cristo Jesús es avergonzado. Tú vencerás. Serás más que vencedor. Yo te bendigo en esta hora. Yo te bendigo. Tu victoria viene pronto. Tu victoria está a la puerta de la esquina. La victoria está tocando a tu puerta. Tómate de la mano de Dios y vencerás. Tómate de la mano de Dios y no habrá nada que pueda destruirte. Yo te bendigo en esta hora. En el nombre de Jesús confieso tu victoria y que viene pronto y viene rápido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, tengan un gran día, sigan creyendo a Dios, permanezcan creyendo que la victoria ya está tocando tu puerta.